Ok, antes de continuar con la parte de la distribución geográfica de las ciudades, eh, vale la pena aclarar que cuando se habla de la jerarquía urbana y el índice de ley rango tamaño, estos son índices teóricos, es decir, no necesariamente el índice se adapta a la realidad, porque los territorios, todos los territorios, todas las ciudades son procesos o son entes, son entidades muy dinámicas, son entidades muy complejas que a veces, al igual que los fenómenos naturales, es difícil de predecir cómo será el crecimiento o cómo será el impacto que tienen ciertas actividades o el impacto que tienen ciertos elementos sobre la sociedad. Porque bueno, hay muchos elementos que influyen, tanto de naturaleza natural, de naturaleza social, económica, política, cultural. Entonces, todos estos índices, todos estos indicadores, tanto el de jerarquía urbana como los que vamos a ver posteriormente, son indicadores, son índices teóricos que permiten analizar teóricamente el comportamiento de una ciudad, que sirven de base o de sustento para analizar cómo se iría más o menos comportando, cómo sería la dinámica del sistema de ciudades como tal. Ahora bien, cuando hablamos de distribución geográfica de ciudades o distribución espacial de ciudades o distribución horizontal, tres palabras que significan o representan lo mismo, estamos hablando de a los patrones que resultan de los procesos de ubicación puntual de las ciudades en un territorio, bien sea en un espacio nacional o en un espacio regional, sobre la base de ciertos factores de localización, factores que ustedes en asignaturas anteriores, regionalización económica, geografía económica, pudieron ver, pudieron analizar desde el punto de vista teórico. Esta distribución geográfica es importante porque parte del análisis de las estructuras espaciales de las ciudades. Y esta estructura espacial de ciudades se puede cuantificar a través del índice espacial o del vecino más cercano, o el índice de Clark y Evans. ¿Qué permite ese índice? Ese índice lo que permite es medir o cuantificar, hacer un promedio de cómo sería la distribución de las ciudades en el espacio, en este caso en el espacio venezolano. Este es un mapa donde se ven las aglomeraciones urbanas, las principales aglomeraciones urbanas, y ven aquí la leyenda de los rombos: 3 millones de habitantes, 500.000 habitantes, 20.000 habitantes, son los rangos que se manejaron. Vemos cómo esa distribución espacial de las ciudades está en todo el territorio venezolano. Este es un mapa que está en el texto del libro que se publicó este año y que forma parte de la literatura obligatoria que tienen que leer para el tema 2.4 de esta unidad. Ese tema se va a tratar a través de esas lecturas obligatorias. Entonces ahí vemos cómo es esa distribución espacial más o menos dentro del territorio nacional. Distribución o patrones que se han mantenido desde las épocas prehispánicas. Se afianzó con el proceso de colonización y se siguió afianzando luego con el proceso republicano y más hoy día con todo el desarrollo que eso ha traído. Ese índice, como ya les había comentado, permite cuantificar la distribución espacial de las distintas unidades urbanas, entiéndase en ciudades o entiéndanse en aglomeraciones. Cualquiera que sea esas unidades, siempre y cuando estén dentro del ámbito urbano. Ese índice, conocido como el del vecino más cercano, permite o se analiza a través de la siguiente fórmula. Rn, que sería el índice, cabe resaltar que es un indicador adimensional, es decir, es un indicador que no tiene dimensiones, no va a tener unidad de medida, y se calcula con el numerador
siendo este la distancia promedio entre las ciudades de un territorio X. ¿Cómo se calcula? Fácil. Se tiene un mapa y en ese mapa o en un sistema de información geográfica, que es mucho más sencillo aplicando esas tecnologías hoy día, se miden las distancias que existen entre todas las ciudades del sistema urbano que estamos analizando, bien sea el sistema nacional, el sistema mundial o el sistema de lugares centrales. Se miden esas distancias y se saca el promedio de esas distancias. Es un promedio simple, es decir, si he calculado, he medido 200 distancias, bueno, la sumatoria de esas 200 distancias que están dadas en kilómetros o en metros o en cualquier unidad de medida, en kilómetros generalmente, se divide, ese total, esa sumatoria se divide entre las 200 distancias que medí. Ese valor promedio es el que va en esta parte del numerador. Luego, en el denominador del índice de la fórmula, va un 0.5 que es un factor, vamos a llamar, es un factor de cálculo, factor estadístico permanente que siempre va a estar ahí, siempre va a ser, ese es invariable, el 0.5 por la raíz cuadrada del área de todo el sistema urbano. Si en este caso, un ejemplo, estamos analizando, perdón, el sistema urbano venezolano, bueno, en este caso va a ser el área que conforma todo el territorio del sistema urbano venezolano. Sobre N. N viene siendo el número de ciudades. No necesariamente analizar el sistema urbano venezolano debemos escoger absolutamente todas las ciudades existentes. Sería lo ideal, pero no necesariamente. Podemos escoger las ciudades más importantes o aquellas aglomeraciones o aquellas que representen las áreas metropolitanas. Entonces, esa cantidad de ciudades que escojamos o de aglomeraciones o de áreas metropolitanas serían las que representarían este N. Luego se hace el cálculo y ese valor que es adimensional lo vamos a comparar con estos tres puntos de referencia. Los valores cercanos a cero indican que hay una máxima concentración, es decir, hay una concentración de las unidades urbanas espaciales, es decir, hay una concentración de ciudades dentro del sistema. Los valores cercanos a 2,15, eso representan que hay una distribución regular tipo cristales, es decir, hay una distribución más o menos equitativa de las unidades urbanas sobre el espacio que ocupa ese sistema de ciudades. Y los valores cercanos a 1 representan una distribución aleatoria, es decir, hay una dispersión, no hay ni concentración, tampoco hay regularidad, sino que los elementos dentro del sistema espacial, las unidades urbanas, están localizadas o están ubicadas de manera dispersa, de manera aleatoria. Este índice es lo que nos permite cuantificar esa distribución espacial a través de esos indicadores. Según Racionero, él habla de que existen distintas tipologías de estructuras urbanas, estructuras espaciales urbanas, según su distribución geográfica en el espacio. Esas tres están asociadas, podemos hablar de cuatro: las concentradas, las dendríticas, las regulares y las dispersas. Pero incluso las dendríticas pudiésemos aglomerarlas dentro de otras. Sin embargo, dentro de las concentradas hay unas subclases o algunas subcategorías que son las demás, las que estamos viendo aquí. Los sistemas concentrados, estos patrones concentrados, estas estructuras concentradas, es donde vemos que dentro del territorio hay una concentración de ciudades en una parte específica de todo el territorio. Eso es los concentrados. Hay una concentración de ciudades o de unidades urbanas dentro de la superficie del sistema que se está analizando. Los patrones lineales es un tipo de los patrones concentrados, es una subclase de los patrones concentrados. Pero esa concentración
se da alrededor o a lo largo de una línea. Bien sea esa línea puede ser un río o alguna vía de comunicación. Generalmente nosotros tenemos ese tipo de patrones en muchas de nuestras, dentro de nuestro sistema urbano. Por ejemplo, aquellos patrones que están a lo largo de la carretera trasandina, por ejemplo. No que sean centros ya consolidados, sino esos patrones urbanos que se van dando a lo largo de la trasandina. Por ejemplo, también cuando vamos de Mérida hacia el Vigía, vemos en ese eje que lo llaman eje panamericano, que realmente no es eje panamericano porque esa es la carretera trasandina. El eje panamericano es el que está en la zona sur del lago. En la carretera trasandina vemos ese patrón, desde que vamos aquí a Mérida hasta Ejido, por ejemplo, Las González, antes de llegar a Las González, donde está el Ceñar, ahí hay patrones de este tipo, concentrados tipos lineales. Están los patrones anulares, que son un tipo de los concentrados, pero donde la concentración se da a lo largo de un anillo, a lo largo, bien sea ese límite, eso puede ser un límite, a lo largo de ese límite. Entonces hay una forma anular en la concentración de la población, de esas unidades espaciales. No es tan común. Para nosotros esto no es muy común que lo podamos observar dentro de nuestro sistema urbano. Luego vienen los aglomerados, que también es un tipo de una subclase de los concentrados. Pero en este caso hay varios nodos, hay como enjambres, así se denominan, hay varios enjambres de concentración de población a lo largo del territorio que ocupa el sistema de ciudades que vamos viendo. Por ejemplo, aquí vemos en más o menos esa representación de tres enjambres de población o de ciudades, de sistemas, de unidades urbanas concentradas. Tenemos las unidades o los patrones radioconcéntricos, que también es uno de esos tipos concentrados, pero donde la distribución se da alrededor o gira alrededor de un centro muy grande, es decir, de una unidad urbana muy grande, y alrededor de esta se localizan varios enjambres de otras unidades urbanas más pequeñas o intermedias, pero siempre más de inferior tamaño al centro. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí vemos entre los aglomerados y los radiocéntricos que en los aglomerados no hay una unidad urbana grande central. En los radiocéntricos sí hay una unidad grande central que domina los demás enjambres que se localizan alrededor de ella. Luego vienen los patrones regulares, que son aquellos que se localizan en el territorio y que tienen una distribución similar, una distribución regular de tipo Cristaller. Para nosotros tampoco es común ver estas distribuciones en nuestro sistema. Es más, nuestro sistema urbano no es regular. Y luego vienen esos patrones dispersos, que son esas de aleatoriedad, esa ubicación aleatoria de las distintas unidades urbanas a lo largo del territorio. No se cumple con ningún patrón, no se ve en ninguna forma, simplemente están dispersos en todo el territorio nacional o en todo el territorio que ocupa el sistema urbano. ¿El por qué se da un tipo de estructura urbana específica? Bueno, eso lleva a analizar o a la discusión sobre las distintas teorías de localización de ciudades. Elementos que en el siguiente video voy a detallar y voy a hacer un poco de énfasis en este punto. No a gran detalle, pero sí explicar cierto tipo de cosas, porque aquí les puede entrar la confusión con las actividades agrícolas y las definiciones de lo que es ciudad y lo que no es ciudad. O sea, en el siguiente video les voy a explicar esta parte específicamente y continuar.